comenzó, pero siempre sabía y estaba en mi corazón que quería estudiar la carrera de psicología. Y aunque no tenía todavía definido para qué área, porque hay muchísimas áreas en las que uno puede dedicarse y, bueno, trabajar, en la medida que fueron pasando los años, sí el Señor había puesto en mi corazón que iba por el lado de los niños, de los preadolescentes y los adolescentes. Y la verdad que en la medida que pasaron los años, que gracias a Dios pude terminar la carrera, al empezar a trabajar, fue inmediato que empecé a atender niños. Y si bien estaba este desafío, ¿no? de trabajar también con adolescentes, ahí fue donde después también hice otra especialización para poder comprender más. Y más allá, ¿no? de todo lo que se ha podido estudiar, sí estaba en mi corazón esto que el Señor pone en nosotros de acompañar y de contener, así como el Señor nos ha contenido a nosotras, porque hemos pasado por muchas experiencias y no sé cuántas acá hoy se acuerdan de su adolescencia, si le fue fácil, si fue un proceso difícil, si hubo gente acompañando. Y, y la verdad es que no sé cómo es el contexto donde ustedes están y cómo son los adolescentes en cada contexto. Están viviendo cosas, algunas son generales para todos, pero también hay vivencias únicas que cada adolescente está viviendo. Pero la verdad que a veces algunos adolescentes la pasan muy mal, la pasan con mucho sufrimiento, pero también en la medida que iba pasando el tiempo, ¿no? Y de tener cada vez más contacto con los adolescentes, también es como que el Señor me inquietó a ver que si bien están pasando por situaciones muy complejas y muy desafiantes, también era hermoso ver cómo estaban creciendo. Me ha tocado, mi primer paciente era un preadolescente, tenía 9 años, y me tocó verlo crecer hasta que llegó hasta los 11, 12, tenía 10 y ahora tiene 12. Y me ha tocado ver cómo creció y la verdad que es lindo ver el crecimiento porque uno ve el crecimiento físico, pero también va viendo con las cosas con las que se va enfrentando, cómo va cambiando su mirada en esto de cómo va teniendo los nuevos grupos de amigos, cómo va pensando las cosas. Hay tanto cambio y la verdad que también dentro de un proceso que a veces es difícil, también poder apreciar ese crecimiento. Y se trata de eso. Cuando hablamos de adolescencia, habla de crecimiento. Viene del latín hacia el crecer. Hablamos de crecimiento. Y pensando, ¿no? El título de lo que vamos a compartir hoy es preparándonos para la adolescencia. Entonces quisiera como remontarme al inicio, cuando tenemos a ese niño pequeño. La palabra dice en el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son un regalo de Dios. Algunas, capaz hoy, acá hay madres, hay abuelas, hay tías, o tienen a su cuidado, capaz están liderando o están acompañando adolescentes, niños, y son un regalo de Dios. La verdad que es una responsabilidad preciosa el poder acompañar esos niños que primero están muy pequeñitos, pero crecen muy rápido. Y vamos a hablar de eso, del proceso evolutivo, porque desde que son niños, está bien, hasta la adolescencia, pues también siguen creciendo, pero es todo un proceso evolutivo donde van a ir creciendo físicamente, pero también se van a enfrentar a cambios y un crecimiento de madurez emocional, psíquica, psicosocial, muchos cambios. Y al hablar de la adolescencia, vamos a hablar de esa etapa, como este periodo donde se va dejando la niñez, donde también para el adolescente es súper emocionante, porque se va dejando la niñez, ya no soy tan niño, pero a la vez no quiero dejar de ser niño, y es como que uno se puede encontrar, por ejemplo, en el preadolescente que sigue en juegos de niño, pero a la vez está esto de querer más autonomía, de ya querer hacer cosas de grande. Entonces, es esta etapa donde está ni tan pequeño, pero tampoco ya es un adulto donde se puede responsabilizar por sí mismo, sigue bajo tutela.
Entonces hablamos de este proceso que está ahí, pero que se van a poner en juego un montón de cosas. Pero vamos a ir entonces al principio. Cuando recibimos a este niño pequeñito, a este bebé, vamos a encontrarnos con un niño que está en una etapa de dependencia absoluta. Este bebé que tenemos en brazos, donde obviamente necesita del otro para ser alimentado, ser vestido, ser contenido, ser abrazado, donde va a tener que ser suplidas estas necesidades de que llore, bueno, la contención, el abrazo, el pecho con pecho, es esta etapa de dependencia absoluta. Pero aún, aunque todavía no está adquirido, por ejemplo, el lenguaje, y va a ser también toda una maduración, ¿cómo podemos ir aportando? Acá va a ser bien breve un poquito en cada etapa, pero ¿cómo podemos ir aportando en esta etapa de absoluta dependencia? En propiciar un ambiente espiritual. El ambiente los niños lo absorben. El propiciar ya desde pequeñitos, aún desde que están en la panza, propiciar un ambiente donde, por ejemplo, haya alabanza, un ambiente espiritual donde desde pequeñito oro en brazos con el pequeño, pero propiciar un ambiente espiritual, que sean influidos por el ambiente espiritual. De a poquito van a ir creciendo, empiezan a caminar, ya ahí es donde uno no puede ni darse vuelta porque si, cuando están dando los primeros pasos van para todos lados, donde ya empiezan a querer tocar todas las cosas, donde hay que ir cubriendo los enchufes. Están en esta etapa de pura curiosidad y es la etapa de exploración, donde todavía no están conscientes, no tienen como la conciencia de peligro, sí por las miradas saben a dónde no tienen que ir, pero a veces igual van, pero esta etapa de curiosidad donde desean descubrir el mundo, donde todo es atractivo y van para todos lados. Y acá lo que obviamente también desde nuestra parte sigue estando es proveer un ambiente seguro, pero a la vez empezar a dar autonomía, ¿no? Como esto de la exploración, obviamente cuidando, ¿no? Y resguardando las cosas, pero bueno, propiciar el ambiente seguro mientras van explorando las cosas alrededor. Van pasando los años, llega a la etapa de jardín y aún en la etapa de jardín, también primer grado, están en esta etapa de prueba donde van a desafiar los límites mucho. Hay niños, cada niño es distinto. Eh, Hay niños más tranquilos, otros capaz son un poco más activos, pero sí nos vamos a encontrar con que los límites van a ser puestos a prueba, donde los niños van a tantear hasta dónde van a llegar, hasta dónde les permitimos llegar. Y acá también ya desde temprano es otro tema, ¿no? Donde uno podría profundizar, pero la importancia, lo que estamos viendo en estos puntos, se va a poner en juego en la adolescencia también. Y acá ya desde esta etapa temprana, 4, 5, 6 años, 3 también, pero toda esta primera infancia, donde pueda estar, donde pueda haber una estructura que sostenga con los límites, con una estructura de organización, con las rutinas, con esto de que si algo se le dijo que no, porque obviamente no se puede y no está bien, sostenerlo, donde haya que reflexionar las cosas, aún con este poco lenguaje, pero que obviamente comprenden, ya hay otro ida y vuelta, pero sostener una estructura y que haya límites. Y en estos límites, ya de a poquito, que son como los primeros momentos también donde al marcar los límites, capaz, por ejemplo, está el castigo, bueno, ahora nos quedamos acá sentados, no hay tele. Por ejemplo, en estas cosas, sostener y mostrar que es la oportunidad nuestra de mostrar la compasión de Dios al corregirlos, el amor al corregirlos. Vieron que la palabra dice, por ejemplo, en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es decir, que por amor, porque los amamos, vamos a corregir y poner los límites, enseñar la disciplina, obviamente con la autoridad que requiere, pero también con el amor de parte de Dios. Dice la palabra también en Proverbios 3, 11 y 12, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones,
porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Es decir, que necesitamos, o sea, sostener. A veces es todo un tema porque cuesta, uno se puede sentir culpable, el poner límites, cuando hay que poner disciplina, pero es necesario. Acá también los estamos ejercitando para lo que se van a ir encontrando más adelante. Entonces nos encontramos en una etapa de prueba, donde también acá va a estar mucho esto de una maduración en el niño donde todavía no puede regular del todo sus emociones. Por eso afloran mucho los berrinches, lo que uno también podría llamar como los caprichos, las crisis de llanto, el quedarse así como molesto y ya no querer moverse y quedarse en el lugar, no querer ir a otro lugar. Pero ahí somos nosotros los adultos donde vamos a reflejarles cómo regular esas emociones. Entonces, bueno, mientras van atravesando todo este proceso también emocional, van llegando a la primaria, ya cercana, falta muy poquito para la preadolescencia y adolescencia, y en esta etapa se encuentran también con un tema que es de el anhelo de aceptación, la búsqueda de aceptación, donde de a poquito empezamos a ver, por ejemplo, en el colegio, que se van marcando los grupos, donde ya están los grupitos de amigas, donde capaz ya empiezan algunas diferencias, algunas, no digo discusiones, pero empiezan estas cosas entre los compañeritos y se van fijando los grupos. Y lo que más quiere un niño es sentirse aceptado, es sentirse querido, es sentirse valorado. Acá también seguramente capaz puedan recordar que empieza esta admiración por la seño, por los maestros, porque más allá de que sabemos que nuestros papás nos aman y que nos quieren y que somos los más hermosos para ellos, a la vez también está esta búsqueda de aceptación en el otro, ya un poco más afuera de papá y mamá, donde, bueno, uno quiere ser parte, donde también ya empieza esto de por ahí de sentirme excluido, por ejemplo, me cargaron por algo, me empiezan a hacer determinados comentarios y podemos ver que el niño ya se pone triste, que manifiesta estas circunstancias. Entonces, en esto que empieza, ¿no? De buscar la aceptación y el sentirse incluido y sentirse parte, acá, por ejemplo, también es una etapa súper importante para aportar de qué manera, de manifestar la aceptación y el valor que ellos como hijos de Dios ya tienen en el Señor. Donde acá va a ser también importante poder hablar y fomentar un montón el que su cuerpo fue creado por Dios, de que el Señor pensó cada detalle en ellos, en que tienen habilidades. Acá es donde también uno ya puede ir pesquisando en qué van desarrollando, en que dónde están sus gustos, en si está por la parte artística o si está en la escritura, en crear poemas, canciones, si les gusta mucho la música. De a poquito acá uno ya puede ir como identificando y poder ir hablando, ¿no? De que el Señor ha puesto dones, ha puesto capacidades en ellos, a hacérselas ver. Y acá también va a ser importante el como ya también hay otro nivel de comprensión y donde también pueden memorizar, por ejemplo, los pasajes bíblicos, donde acá podemos transmitirles desde la palabra esto que hablábamos recién, de quiénes son en el Señor. Por ejemplo, yo tengo acá en Efesios 1, dice que esto es lo que también debemos transmitirles para que su identidad la encuentren y sepan que está en Cristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, que nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, es decir, transmitirles esto de que nos creó para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, poder seguir estimulando y no cansarnos de contarles cuánto el Señor los ama, cuánto el Señor pensó cada detalle de las características de su cuerpo en lo físico, aún en las cosas que va a ir descubriendo también que el Señor puso en ellos. Será importante también transmitir esto de el perdón que tenemos en el Señor, porque nos vamos a ir encontrando, por ejemplo, a veces pasa también
que más o menos a los 5, 6, 7 años, en algunos casos empiezan a mentir. Entonces también desde ahí hablar de que, bueno, ¿qué es lo que ya no hay que hacer? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Cómo quiere que nos comportemos? Y aún, por ejemplo, si confesamos nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya seguir enseñando sobre el perdón que tenemos en el Señor, de que somos hijos de Dios, que Él nos rescató, lo que hizo Jesucristo en la cruz. Poder hablar y sembrar y, bueno, estimular en todo lo que el Señor es. Y acá también va a ser importante que se pueda sostener el congregarse. ¿Qué va a pasar? Ahora en un ratito ya lo vamos a charlar, pero en la adolescencia van a querer empezar a emprender cosas por propia iniciativa y muchas veces muchos chicos ya de más grandecitos empiezan a querer dejar de congregarse. Todavía están bajo nuestra tutela, o sea, tienen que seguir lo que mamá y papá quieren instruir. Y obviamente que vamos a llevarlos a que al camino del Señor. Y en esto de la escuelita, por ejemplo, el acompañarnos a las reuniones, ahí también el niño va a tener otros, además de papá y mamá, por ejemplo, si es el caso, va a ver a los pastores, va a tener a maestros, a líderes, donde también va a poder ver como modelos a los cuales puede identificarse, a los cuales puede ver para imitar, a los cuales también puede acudir para contarle, por ejemplo, lo que les está pasando, y donde obviamente se les va a transmitir de la palabra, donde también va a ir construyendo vínculos con otros amigos de su edad, con compañeritos, con hermanos de la fe, que tengan la misma fe y donde al ir creciendo va a poder seguramente, y Dios permita, tener vínculos en la fe. Porque, ¿qué va a ir pasando? Si hablábamos de este proceso evolutivo, llega el momento de la pubertad, donde empieza todo los cambios hormonales y físicos. De repente empezamos a ver que pegan el estirón, que empieza a cambiar la voz en el niño. Las nenas también de a poquito se van marcando las curvas. Empiezan todas estas cosas físicas, pero antes ya venía por dentro, digamos, todos estos cambios hormonales, pero que llevan a que de repente nos encontramos que nos estamos dando cuenta y estamos percibiendo que se está acercando la adolescencia. ¿Qué pasa? Yo les cuento algunos ejemplos, ¿no? Pero capaz ustedes recordarán desde su experiencia, capaz si ya tuvieron hijos que pasaron y son más grandes, o por ahí si tuvieron alguna experiencia con alguien que han charlado. Pero me ha pasado, por ejemplo, en las entrevistas con los papás, cuando van a empezar a tener las sesiones los chicos adolescentes, hay padres que vienen muy asustados también y como confundidos, y si tuviésemos como que poner alguna emoción en el rostro, como también con pánico, ¿no? Como agarrándonos la cabeza, porque, por ejemplo, algunos de los comentarios son, antes mi hijo no era así, ahora no sé qué le pasa, pero ahora está distinto. Antes me acompañaba a todos lados y ahora de repente ya no me quiere acompañar, prefiere quedarse en casa. O por ejemplo, cambió la vestimenta, ahora usa todo grande, o puede ser todo lo contrario, usa todo chiquito, pero usa mi propia ropa, no quiere salir, usa capucha, se tapa la cabeza todo el tiempo, usa gorra. O, eh, por ejemplo, bueno, de esto de la vestimenta, también entra como las marcas que empiezan a hacerse se corta todo, hay casos donde se cortan el pelo muy seguido, donde se empiezan a rasgar, por ejemplo, la ceja, o ahora, por ejemplo, pone la mano en la cara cuando nos sacamos fotos y ni siquiera entonces sale en la foto, sale solamente su mano. Está todo el tiempo con el celular. Otra de las cosas, también bajó las notas, bajó su rendimiento escolar. Antes me contaba todo y ahora tengo que sacarle como con tirabuzón las palabras. Son como cosas que de repente a los papás descoloca porque se ve el cambio en el comportamiento. Y si bien hay generalidades, ¿no? que empiezan a pasar, hay cosas que son esperables, pero obviamente el niño ya adolescente también está en un duelo porque está duelando el cuerpo de la infancia que está cambiando. Y a la vez, todo esto que hablábamos de lo
como de lo emocional y lo hormonal, se empieza a manifestar en el comportamiento. El adolescente está en puro cambio. Hay un autor que dice que lo más estable del adolescente es que está en cambio. Eso es lo más estable en el adolescente. Pero a la vez de que el adolescente ahora está en continuo cambio, nosotros los adultos también empieza un proceso donde estamos tratando de entender y de comprenderlos. Entonces se vuelve un desafío para la familia entera. Entonces, a veces también esto trae mucha angustia. El adolescente también empieza a vivir como que entra la inseguridad, entra también esto del complejo de inferioridad, empieza mucho a compararse donde ya sean el mismo grupo, pero también vieron que hoy en día, también con tanto, o sea, con fácil alcance en la tecnología, en ver también hoy en día a los famosos, a los cantantes, a los referentes, digamos, así en el mundo, obviamente empiezan a compararse cómo están ellos, cómo es el otro. Y ahí por eso hablábamos de, por ejemplo, cuando son más pequeños, la importancia de fomentar a través de la palabra de quiénes son en Cristo y cómo el Señor los pensó con tanto amor y con tanto detalle para que cuando lleguen a este momento donde el cuerpo está cambiando, ya por ejemplo, en las chicas la silueta es otra, las caderas inevitablemente se empiezan a capaz a ensanchar, se va marcando la curva. A veces es un proceso que algunas chicas pueden estar cómodas, pero hay otras nenas que lo viven con mucha angustia, porque imagínense, a la vez me sigo sintiendo niña, me sigo sintiendo chica, quiero seguir jugando con las muñecas, una nena de 12 capaz quiera, y está cómoda y feliz, pero se encuentra con que ahora hay otras compañeras que no quieren jugar ya a las muñecas y están solamente queriendo hacer TikTok y otra niña no quiere. Entonces se van encontrando como con contradicciones para ellos y que no saben ni siquiera a veces cómo expresarlo. Si bien ya tienen la capacidad del lenguaje, de poder comunicar, esto de identificar lo que les está pasando a veces cuesta bastante. Pero, por ejemplo, ¿no? También depende mucho de la mirada de los compañeros, de la mirada de los pares. Aunque nosotros como papás, capaz, durante toda la infancia, estuvimos fomentando esto de, bueno, qué hermoso sos, te sale tan bien esto, sos precioso, el Señor te creó y sos único, no hay otro como vos, te amo y todas estas cosas que le podemos expresar, también va a jugar, digamos, como en la balanza. Ahora, si bien esto está y es bueno, va a pesar mucho qué dicen mis compañeros de mí, cómo me están mirando ellos, o aunque no digan nada, algo que sucede en la adolescencia, ya entrando un poco más en esto, es que sienten que todo el tiempo son mirados y que todo el tiempo están puestos como en escena. Entonces va a ser inevitable que el movimiento que haga, movimiento que van a ver y que puede ser criticado, donde puedo salir avergonzado. Entonces acá aparece mucho la vergüenza también. Em, ¿Saben qué? Algo con lo que nos encontramos y que también es un dilema, ¿no? A veces está para el adulto, es que empieza el tema de los cuestionamientos, donde ahora todo lo que se dice, todo se plantea, todo se cuestiona, todo como que se quiere refutar. Para el padre esto también es un desafío porque ¿cómo hago para mantener la paciencia y para mantener la calma, pero a la vez decirle las cosas, a la vez escucharlo, pero a veces sentir que la paciencia se va? Pero hay un proceso también que al menos saber esto nos puede traer mayor empatía para comprender y tener más calma, ¿no? Y ahí orar para que el Señor me ayude y saber cuándo va a ser el momento indicado de hablarlo. Pero ¿qué pasa en el adolescente? Va apareciendo lo que se llama el pensamiento abstracto. Es decir, que aparece esta capacidad donde el adolescente que está creciendo ya se puede imaginar escenarios futuros. Se puede imaginar que si hago esto, por ejemplo, puede pasar esto, mis compañeros pueden decir lo otro, va a pasar determinada situación, y ahí empieza también todo el tema de la ansiedad, pero pueden imaginar escenarios posibles, se pueden proyectar a futuro, por eso también vieron esto de que se proyectan bastante, hay mucha creatividad en el adolescente también.
Pero con esto, ¿no? Del pensamiento abstracto, se desprenden estas características. Ya tenemos en cuenta de que se proyecta mucho y puede imaginar a futuro, ¿no? Y distintas posibilidades. Pero, ¿desde qué lugar todavía? Desde el egocentrismo. El egocentrismo en el adolescente es esto de que está centrado en sí mismo y todo lo que me pasa a mí como adolescente, nadie más me entiende. Lo que me pasa a mí es lo peor del mundo y aunque vos, mamá, me digas que a vos te pasó lo mismo, no te está pasando como me pasó a mí. Entonces está este egocentrismo donde, como les decía hace un ratito, está esto de que sabe que encima todo el tiempo está siendo mirado, de que todo el tiempo lo miran y que la opinión de los pares va a determinar un montón también después que elijan en cómo actuar, pero todo el tiempo va a ser mirado. Entonces está esto egocentrista, todo el tiempo voy a ser mirado, a algunos les gusta ser mirado para tener atención, capaz también si hay baja autoestima, y otros capaz también por la misma vergüenza, esto de acomplejarse y encima porque voy a ser mirado, ¿no? Me tapo con la gorra, todo el tiempo o con la capucha, a veces como los flequillos muy largos, como para esconderme, o la ropa, ¿no? Para que no se note que estoy, por ejemplo, en las chicas el tema del cuerpo se pone mucho en juego. Entonces tapar mi panza o tapar mis piernas, entonces todo el tiempo, bueno, pantalones holgados, pero aparece esto entonces donde me quiero tapar mucho porque me siento acomplejado porque todo se trata de mí, todos me van a ver, no voy a pasar desapercibido. Por eso vieron que determinados comentarios de los papás, como que estás creciendo, o qué lindo, o estos comentarios que salen delante de otros, es lo peor para ellos, o sea, por su cara es como, no quieren escuchar estos comentarios. Pero hay que dejar de hacerlos. No, porque a la vez ellos necesitan que se estimule, ¿no? Como la confianza en ellos. Entonces, no dejemos de decirle cosas lindas. Sí, por ahí sí sé que es muy vergonzoso, está bien, no exponerlo delante de todo su grupo, como decirle ahí mi chiquito, todavía me acuerdo cuando usabas los pañales, porque esas cosas sí va a hacer que por ahí después no quiera compartir tanto con sus papás presentes delante de los chicos. Pero sí en la intimidad, seguir fomentando, ¿no? Esto de qué hermoso es. Pero bueno, volviendo a la característica del egocentrismo, también está esto de algo que se llama la fábula personal. La fábula personal en el adolescente egocentrista todavía se trata de que nadie comprende en verdad lo que a mí me pasa y que eh, esto que les decía, ¿no? Cuando si a vos, mamá, pasaste lo mismo, no te pasó como a mí, ¿qué pasa? Es lo que genera distancia con los papás. Por eso a veces está esto de que sentimos que ya no puedo hablar como antes, o no me escucha, o no me quiere contar. Todavía, porque también a la vez es como que se ataja. Entonces, el mismo adolescente genera distancia, pero a la vez no quiere la distancia. Entonces ahí también desde nuestro lugar, ¿no? Esto de que no puedo hablar porque todo lo que le digo le molesta, no me puedo acercar porque no me cuenta nada, o si por ejemplo hay alguna situación, termina decidiendo lo suyo y no me hace caso a mí. Aunque por ahí estemos atravesando por eso, ¿qué esperanza tenemos? En la medida que va pasando, sí, mientras tanto oremos para tener paciencia, para ser sabios en cómo hablar, también para acercarnos con autoridad, pero también con amor, pero a la vez con la esperanza de que como es un proceso madurativo, esto de a poquito va a ir menguando. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar después también algo de que es la perspectiva del otro. Es decir, que antes yo no escuchaba a mamá y no quería saber nada de lo que me podía decir. Quiero hacer lo que yo quiero, por ejemplo, ¿no? Pero en la medida que va pasando el tiempo, el adolescente también después se abre a que, hay otras opciones. Lo que me está diciendo mamá es verdad, o sea, puedo ir por ese lado. En realidad me conviene. Es como que o a la vez se acercan ya, como, ¿qué puedo hacer acá? Yo quiero hacer esto, pero es como que se pueden abrir a lo que el otro les puede estar orientando, les puede estar aconsejando, porque ya saben que hay otras opciones que me conviene tener en cuenta y que no todo es como yo pensaba.
porque también hay un poco de terqueza en el momento bien de adolescente temprano. Ahora, porque todo esto sea un proceso madurativo, como les decía, tampoco significa que, porque sé que está en egocentrismo adolescente, no le voy a decir nada. No. Mientras tanto, obviamente, como les decía, ¿vieron cuando son más chicos esto de que ponen todo a prueba? El adolescente también se pone todo eso, se pone en juego, lo que hablábamos en estas etapas pequeñas mientras iba creciendo. En el adolescente se pone en juego a la vez todo. También van a tantear hasta dónde pueden llegar. También van a tantear hasta dónde, por ejemplo, mis papás realmente están acá disponibles, hasta dónde realmente me vas a seguir diciendo que me conviene. Porque, ¿qué pasa? Hay tanta inseguridad, se genera en ellos tanta inseguridad. Si todo está en constante cambio en ellos, está en cambio su cuerpo, está en cambio sus emociones y su humor está todo el tiempo variando. Aún los grupos de amigos a veces está todo el tiempo variando y no es estable porque a veces sucede, hablo, o sea, hay casos y casos, pero a veces sucede que una semana tengo un grupo y a la otra semana el adolescente ya tiene otro grupo porque acá hubo una discusión y nunca más se van a hablar. Entonces, todo está en cambio, nada a veces está estable, pero quienes más podemos darle y proveerle estabilidad somos nosotros, en que siga la estructura, en que siga, bueno, no sé, acá a las 11, o sea, ya está, es ir a dormir, que sigan estas cosas de encuadre, de organización. Y a la vez, si desde antes también, ¿no? Nosotros desde la palabra lo animamos, en este momento de constante cambio va a poder acudir y va a querer acudir, es la idea, ¿no? De orar para que el Señor los cubra, pero de que hayan como crecido en esa relación con el Señor de tal forma que ahora en su adolescencia, donde todo está en cambio, puedan acudir a quien no cambia, al Señor, a quien siempre es estable y está ahí esperando para, bueno, fortalecer en esos momentos de cambio, para contener en ese momento de angustia, para consolar en ese momento de duelo, donde no sabe con quién contar, donde no sabe en quién confiar, porque también se sienten todo el tiempo muy traicionados, porque imagínense un adolescente que está viviendo esto y otro adolescente que está viviendo esto, y son amigos, están en constante cambio, puede pasar, ¿no? Estas cosas de que se desilusionan entre sí. Está este tema también del amor, donde empiezan ya a gustar de otra persona, que le gusta a un chico y que se entera que le gusta a otra persona, entonces siente que se acaba el mundo. Entonces, como hablábamos recién, esto que me está pasando es lo peor del mundo y nadie me va a entender. Y a veces, en vez de contarlo, de poder ir a mi mamá y a mi papá o contarle a la abuela, si bien saben que podrían hacerlo, es como un momento donde todo se retrae, ¿no? Donde todo se lo guardan y ahí por eso la importancia de la observación nuestra, donde si lo vemos que está muy callado, donde si vemos porque conocemos su cara, capaz está un poco triste, es como, bueno, te noto triste, ¿qué te está pasando? ¿Todo bien en el colegio? Por ahí, o sea, preguntas cerradas va a ser sí y no, pero sí preguntas más abiertas como, ¿qué anduvo pasando hoy? Te noto un poco triste. Capaz diga nada y no quiera hablar y después se va o se va al teléfono, pero va a tantear, inconscientemente va a tantear hasta dónde me conoces y estás pendiente. Entonces, capaz dijo nada, bueno, listo, está bien. Pero si a la tarde de vuelta lo veo cabizbajo, te sigo notando triste, ¿qué pasó hoy? Y seguir ahí, mostrándonos disponibles, seguir como manifestando de que mi atención está, de que estoy notando cómo está tu rostro, de que me doy cuenta que te conozco. Y además de que te conozco, el Señor es el que más te conoce. O sea, y animarlo a seguir acudiendo al Señor. Ahora, también en esto, cuando tal vez si les pasa, si alguien está teniendo ahora a alguien adolescente, puede pasar también eh, de si hay como muchas discusiones, ¿no? Y es como eh, no, no da lugar como a lo que le quiero decir. Si pensamos desde antes, como para poder evitarlo o al menos propiciar algo sano para que en este momento de adolescencia no pase tanto, prestar atención, por ejemplo, desde niños a cómo son las conversaciones. ¿Es un niño que todo el tiempo
interrumpe a los demás. Es un niño que, por ejemplo, cuando, no sé, alguien le está hablando, mira para otro lado y se va para otro lado. Desde niños, por ejemplo, podemos prevenir en esto de enseñar estas cosas de respeto, ¿no? Y de valores bueno, ahora está hablando la abuela, vamos a escucharle. Ahora que, bueno, la abuela ya terminó, ¿vos qué querías decir? Pero seguir esto de los turnos. Los juegos de mesa, por ejemplo, enseñan mucho esto del respeto de los turnos. Si bien hay una edad esperable donde ya están em, como más accesibles como para llevarlo adelante, esto del respeto de turnos, de que habla uno, después también puedo hablar yo, para que después de más grande, cuando pase esto, ¿no? De que no quiera escuchar, si desde antes por ahí se fomentó de esta manera, es como, bueno, mira, yo ya te escuché, sentate, que te quiero decir esto. Pero son como cositas así sencillas que por ahí pueden aportar. Ahora, ¿qué va a pasar también? Vieron que en momentos de crisis, donde uno tiene una discusión con algún adolescente, un pasaje que espero que les dé ánimo. La palabra nos dice en Santiago 1:19 que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarnos. A veces lo primero que nos sale es ser rápido para irarnos, rápidos para hablar. Pero en el adolescente se trata, entiendo, de observar y preguntar. Si bien sí tiene que seguir estando, ¿no? Como la orientación, esto tiene que seguir estando, pero se trata de observar para después ir, preguntar, y se dan cuenta cuando uno está ahí atento, ¿no? Entonces, como observar, de prestar atención, por ejemplo, a sus comentarios. Si yo estamos comiendo y noto que mi adolescente está, ay, no, estoy regorda. Entonces, como a veces uno puede decir, no, no estás gorda para nada, estás hermosa, está bien. Pero a la vez es como, bueno, o sea, me está diciendo que se siente gorda, o sea, debe haber ahí un tema de autoestima. Entonces es como, bueno, como que expandir nuestra observación, ser pronta para oír, y entonces como, bueno, o sea, y desde, no sé, ¿desde cuándo estás sintiendo esto? O qué anduvo pasando que estás diciendo que te sentís gorda. Y preguntar, dejar que hablen antes de decir algo que capaz seguramente va a ser sabio y todo, pero prestar atención, ¿no? Como de ser muy curiosos en esto, de ir primero con la parte curiosa y exploratoria, para que después que ellos ahí abran su corazón para hablar, ahí es como, bueno, con la sabiduría del Señor, ver ahí cómo intervenir y cómo llevarlo adelante para orientarlo y ahí, bueno, seguir fomentando en esto de su identidad en el Señor. Ahora, pensando en esto también de preparándonos para la adolescencia, me parece algo también muy importante, ¿no? Y delicado, en que el adolescente se empieza a encontrar con la presión social, porque por lo social es que influye su mirada a sí mismo, no solamente al cuerpo como algo que nombrábamos recién, sino como en su lugar en el mundo, que es una de las preguntas, ¿no? Como, ¿qué aporto yo al mundo? ¿Qué lugar tengo yo en al mundo? Eh, entonces, la presión social va a estar muy presente en la adolescencia, va a, a, valga la redundancia, a presionar un montón. Entonces, también, por eso al pensar en esto, lo importante, ¿no? Desde antes sembrar al Señor Jesucristo en ellos desde pequeños, porque la fe y esta convicción va a hacer que pueda resistir a lo que vaya transitando. Nosotros hoy como adultos, también por la maduración misma, por las mismas experiencias que vamos atravesando, eh, es como que, bueno, capaz hay otra cancha, no es que se nos es todo fácil, pero el adolescente, ¿no? Donde se siente muy desregulado, lo que lo va a mantener también va a ser la fe, donde se va a poner mucho a prueba su fe. Vieron, yo siempre recuerdo a Timoteo, ¿no? Tenía a su mamá y a su abuela. Esa fe que habitó en su abuela y en su mamá y luego en él. Entonces, qué importante esto, ¿no? También lo que vean nosotros, pero va a llegar un momento donde se va a poner a prueba su fe. Y saben que en Génesis 6, cuando el Señor le habla a Noé, Génesis 6:5 dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón, del hombre, eran siempre los de hacer solo el mal.
Pero decía después, habla en el versículo 8, que Noé halló gracia a los ojos del Señor. Y después habla que Noé era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, siempre anduvo con Dios. Y más adelante, también el Señor le dice a Noé antes de que entre al arca, en esta generación he visto que tú eres justo delante de mí. Y habla, bueno, de que Noé después hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. Y hoy en día nos encontramos, la verdad, en una sociedad que desvirtúa mucho lo que es los principios que tenemos por la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se están distorsionando, hay mucha, hoy en la misma tecnología, en tanto acceso que hay a tantas cosas, van a tener mucha presión, van a tener tentaciones, obviamente, como cada uno lo enfrenta. El adolescente se va a enfrentar con estas tentaciones también ya desde un lado donde, también desde niño uno tiene la mirada, no es que después no, pero de adolescente que empieza también esto de que capaz empieza a viajar solo al colegio, ya empieza a tener celular, en la medida que crece uno le va dando más autonomía, que empieza a decidir, como a ver cómo maneja la responsabilidad. Y esto es bueno, ¿no? Porque lo estamos preparando para que en el momento que llegue ya a la adultez se pueda desenvolver de la mejor manera, con las herramientas para hacerle frente a las cosas. Pero en la adolescencia se van a encontrar con las tentaciones, con tomar decisiones a las cosas que tal vez otros le propongan o de lo que vaya viendo. Va a atravesar estas presiones sociales, aún presiones internas, ¿no? Porque de lo social mismo también después se va a encontrar con que, bueno, ¿y qué decido? La prueba va a llegar, eso es inevitable, al adolescente le va a llegar la prueba. El Señor había dicho en Juan 16:33, lo podemos leer, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El adolescente también va a pasar por aflicciones en todos estos cambios que hablábamos, en todas estas cosas de la autoestima, la inseguridad, en qué tengo yo, en estas comparaciones, va a pasar por angustia. Si pudiésemos evitarla, seguramente uno como papá lo haría, no queremos que sufran, pero se van a encontrar con muchas cosas. Entonces, si desde antes, ¿no? Lo pensaba en esto de cómo prepararlos también, es en transmitirles la fe todo el tiempo y en que lo vean en nosotros, pero llevarlos a esa relación personal con el Señor, a que Él es su amigo, que el Espíritu Santo es su amigo, a que apenas, o sea, nos volvemos al Señor y el Señor entra en nuestras vidas y entra en nuestra casa, de llevarlos a que tengan el hábito, ¿no? De hablar con Dios, de leer la palabra, de que se vuelva un hábito y que realmente no pueda empezar el día sin sentarme, tomar la Biblia, leer, orar y luego ir para el cole. Y todo esto, uno le puede decir, le aconseja que se haga y todo, pero también muchas veces para que esto se vuelva el hábito, también yo voy a tener que sentarme. Y es como, bueno, vení, leamos la Biblia. Antes que te vaya, vamos a leer acá una porción y vamos a orar también para que te vaya bien y que me vaya bien también a mí. Y sentarnos hasta que se haga hábito, para que después, ¿no? Cuando se va encontrando con estas cosas y está solo, porque capaz yo ahí no estoy, estoy trabajando y él está ahí solo enfrentando algunas cosas, él acuda primero a quien es su socorro, al Señor, que él decida y, uy, estoy con esto, no sé qué hacer. Y bueno, que decida ahí el acudir en oración al Señor. Por eso esto de qué estoy sembrando y que podamos sembrar la palabra, que podamos sembrar esto de la necesidad de Cristo. Y a veces nos pasa, al menos acá, de que te pueden decir, ¿no? Bueno, pues no tengo tiempo para leer la Biblia, tengo muchas cosas que hacer para el cole, estoy lleno de trabajos prácticos y no pude leer. Y pasa que es todo un desafío para ellos. Y capaz si ya de grandes que conocen al Señor, bueno, hagamos como si en esa parte es como imaginemos que como si fuesen chiquitos voy a tener que enseñarle, para que en la medida que crezca no se acostumbre a no acudir al Señor y que quede último, sino que sea primero, para que en la medida que crezca, esto, ¿no? De que sepa de que su primera herramienta es el Señor.
Y esto de qué estamos sembrando, eso está en Gálatas 6:7, ¿no? De que podamos, lo que uno siembra cosecha, es un principio espiritual. Entonces, que sembremos en la niñez, en la preadolescencia, en la adolescencia, y aún si ya están grandes, ¿no? De sembrar de la palabra y el acudir al Señor, el que se congregue, que eso no se ponga en cuestionamiento, ¿no? A veces aparecen de que hay partidos de fútbol o que hay alguna actividad y estas cosas extracurriculares, pero que esto de poner primero al Señor esté como prioridad. Y saben que no sé si conocen, pero hay un hombre, es el doctor Dobson, y él, al menos su consejo es criar niños seguros de sí mismos, porque después se pone en juego esto de la desconfianza, la inseguridad. Entonces, para también criarlos con seguridad, tenemos que hablarles y obviamente sembrar de quién es nuestra, en quien encontramos nuestra seguridad y que es Cristo. Eh, Así que también, como para ir cerrando, eh, propiciar estos momentos de charla cada tanto, si por ahí estamos viendo que están muy aislados, porque eso puede pasar, es como, bueno, no esperar mucho como para decir, vení, salgamos. A veces no es necesario como tener que gastar mucho y que sea una super salida costosa, pero les gusta también esos momentos privados. A veces uno de los comentarios de los chicos, adolescentes, es, no tienen tiempo para mí, están muy ocupados con sus cosas, con el trabajo o con determinado problema. A veces pensamos que no están enterados de cosas, pero son muy observadores. Y a veces también está esto como de no querer molestar. Pero es como estos momentos de invitarlos a, salimos a dar una vuelta, vamos a tomar, si toman mate, vamos a tomar unos mates en la plaza, contame qué tal el colegio y hablamos del colegio. Otro día, al siguiente mes, si no, si es muy difícil, hay muchas cosas por hacer, de última lo agendamos. Es como que una vez al mes, por ejemplo, al otro mes preguntarle cómo va en cuanto a su corazón, cómo anda. Capaz la primera vez y la segunda y la tercera no te digan nada y le dé mucha vergüenza contarte si a alguien le gusta o qué anda pasando ahí. Pero si ve nuestra disponibilidad, seguramente se abra. No es porque vamos a presionarlos a contame, 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 pero sí mostrarnos accesibles y disponibles porque los queremos acompañar, los queremos contener, queremos orar por ellos. Así que en esto también es algo que podemos fomentar. Em, y para cerrar, eh, en esto de todo lo que van a ir enfrentando en la sociedad, también la importancia, ¿no? De poder también animarlos a, por ejemplo, ¿no? Si hay reuniones de adolescentes o de jóvenes, en esto de acudir, de ir, porque ahí también van a tener, si bien los papás van a seguir estando, no vamos a desmerecer a los papás ni nada, pero si bien esta figura ya está estable y vamos a estar, va a ser importante esto que les decía de las figuras, otros modelos también de identificación como los maestros, los líderes, los pastores, animarlos a que también se acerquen, a que pueden hablar, a que pueden, bueno, contarles qué es lo que está pasando, a pedir oración. Y cuando haya algún altercado, por ejemplo, cuando haya alguna discusión, donde algo se haya vuelto, se haya puesto ahí bastante tenso, fuerte, por ahí una de las orientaciones es tomarse un tiempo fuera, esto como, bueno, espero ahora a que se calmen las cosas, a que se calmen las aguas, y cuando haya pasado un ratito para que ninguno se ofenda con las palabras, después es como, bueno, ven y charlemos de lo que pasó. Esa es una opción también de llevar adelante cuando algo esté muy complicado de charlar. Porque vieron esto de que se ponen a la defensiva muy rápido. Y no es a propósito, están a la defensiva también porque este mundo que de repente están enfrentando ya más grande les asusta. No sucede así con todos, pero a muchos también los asusta. A la vez es como que anhelan autonomía, pero la tienen y también es como, y no me acompañás, es como que están, viste, en ese entremedio. Entonces, como bueno, cuando haya alguna situación complicada de hablar, que perciban ellos y que vean que voy con disponibilidad de escuchar, de quiero conocer a ver qué te está pasando con esta situación, pero también para terminar con esto, ¿no? Vieron cuando habla de la armadura de Dios, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Y después también más abajo, cuando habla de toda la armadura de la cual podemos y tenemos que vestirnos, habla esto de orar por todos los santos. Entonces, sigamos orando por nuestros adolescentes, viéndolos como en este crecimiento con mucho potencial, de que en todo lo que están transitando, bueno, hay cosas temporales, ya se van a calmar las aguas y por ahí hay alguno que está bastante complicado, pero ahí, bueno, orar mucho, viéndonos, no como para fomentar nuestra cara de pánico y es como estoy en la adolescencia, va a ser el peor momento de nuestra vida como familia, por ahí sí, porque sé que hay situaciones difíciles y complicadas, pero verlo también con que no el pánico me domine a mí, sino con el dominio propio, saber que todo esto lo puedo llevar a oración y yo, es el momento también crucial donde le voy a dar las herramientas a mi hijo, a mi nieto, a mi sobrino, a mi conocido, a mi hermano en la fe que sé que viene y lo saludo en la reunión, pero sé que está en esa etapa donde, bueno, le voy a dar todas las herramientas para que enfrente a este mundo con el Señor, sabiendo que el Señor está de su lado y va a pelear por él. Pero bueno, animarlo desde este lado, ¿no? Como de los recursos que tiene para hacerle frente a las cosas que se vayan presentando. Eh, así que, bueno, espero que haya sido de bendición. Bueno, muchas gracias, Natalie, qué lindo. Eh, bueno, voy a detener la grabación